Pues estamos muy contentos de estar el día de hoy, en esta mañana. La iglesia cristiana alrededor del mundo tiene 4 estaciones. La estación que se llama Adviento, Navidad, Pascua y Resurrección. Estamos en la estación de la Pascua. Adviento, Navidad, Pascua y Resurrección. Y en algunas iglesias cristianas alrededor del mundo, según la estación, ponen diferentes colores en sus altares, púlpitos, etcétera, etcétera. Color verde, color morado, color blanco, etcétera. Así que estamos en la estación de la Pascua. ¿Qué quiere decir la palabra Pascua? Saltar en hebreo. Pascua quiere decir saltar por encima de. Pascua. Vino el ángel exterminador. ¿Se acuerdan? Éxodo. Y no tocó la casa de los judíos porque estaba la sangre de los dinteles que Dios había mandado que se pusiera en las puertas y en las ventanas. Y cuando el ángel exterminador vio la sangre en los dinteles, en las puertas, se pasó de largo y no murió el primogénito de los judíos, sino solo el primogénito de los egipcios, porque fue un juicio que Dios envió. 10 plagas. ¿Por qué Dios envía 10 plagas sobre Egipto? Porque eran 10 dioses que eran venerados en el antiguo Egipto y el faraón era considerado un dios. Por eso es que el primogénito del faraón murió, porque el faraón era considerado un dios. Por eso Dios envía juicio sobre Egipto para poder sacar a través de la sangre. Por eso hablamos mucho de la sangre, porque la sangre de Jesús apunta hacia la sangre, o sea, la sangre del cordero que ponían en los dinteles, apunta, o es un símbolo de una sangre, la sangre que derrama Jesús para darnos libertad y perdón de los pecados. Cada año los judíos celebran el Yom Kippur, en hebreo quiere decir Día del Perdón. Cada año, aproximadamente el mes de noviembre, van a la sinagoga, hacen rezos increíbles, gritan y todo eso. Es maravillosa la fiesta del Yom Kippur, porque sus pecados son perdonados por un año. Y al siguiente año tienen que volver a celebrar Yom Kippur, que es una de las fiestas importantes del judaísmo, para que sus pecados sean perdonados. Cada año. Pero nosotros no necesitamos celebrar el Yom Kippur. Jesús hizo un sacrificio perfecto con su muerte y su resurrección para quitarnos el pecado para siempre. Perdonarnos de nuestros pecados para siempre. Amén. Así que siéntase perdonado, ¿no es cierto? Es muy importante que usted se sienta perdonado por la sangre de Jesús. Hay una diferencia entre pecado y pecados. Amartía en griego, hamartía, pecado, se refiere al pecado original. Y pecados es consecuencia del pecado. Nosotros ya fuimos libres del pecado original cuando aceptamos a Jesús. Pero todavía existen en nosotros pecados. No somos perfectos, cometemos pecados, todavía hasta la fecha. Todavía somos gritones, mal genios, nos enojamos por cualquier cosa. ¿A poco no? Tenemos problemas de carácter, eso se llama pecados. Pero fíjense que Juan, en 1 Juan capítulo 1, léanos por ahí, no le digo qué versículos son para que usted lo lea. Dice, si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No dice pecado, nuestros pecados. Somos libres de la condenación del pecado. Así que siéntase libre. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Cómo dice la palabra?
¿Para los que están en qué? Hasta ahí. En el original griego dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Ahí se acaba el versículo. La Reina Valera le puso un versículo más. Se llama, los copistas transliteraron un versículo más. Pero en el original griego dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación por la sangre de Jesús. Siéntete libre, ya no condenado. ¿Me explico? ¿Sí o no? Siéntete libre. Di, soy libre por la sangre de Cristo. Sí, querido, sí. Siéntete libre. No quiere decir que para que vayas y cometas pecado y te vayas a los antros. No. Bueno, ve a los antros a predicar. Siéntete libre por la preciosa sangre del Cordero. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Quiero que pongan este enunciado. Jesús se va a enfrentar a la muerte, aquel que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, seguirá viviendo. Y ese hombre que dijo que el que crea en él, aunque esté muerto, seguirá viviendo, iba a enfrentarse a la muerte en aquella hora tan crucial, pero tan importante para Dios. En la película de Mel Gibson, cuando Jesús está siendo crucificado, ¿se acuerdan que sale una lágrima del cielo y toca el piso? La tierra donde estaba siendo puesta la cruz. Dios mismo sufrió la muerte de su Hijo, se dolió en el corazón. El que cree en mí, aunque esté muerto, seguirá viviendo. Él mismo, el que había dicho estas palabras, se estaba enfrentando a la muerte. Yo quiero decirles, queridos amigos, que el Señor tuvo dos experiencias tremendas: Getsemaní y la cruz. Pero hay algo que tenemos que entender acerca de Getsemaní. La palabra Getsemaní en hebreo quiere decir molino de aceite. Y hasta la fecha, ahí donde se supone que Jesús sufrió, aquella noche memorable que de su frente salieron gotas de sangre, todavía existe. Si usted va a Israel, lo van a llevar a que conozca donde Jesús estuvo en Getsemaní. Todavía hay 8 olivos del recuerdo. 8 olivos. Los han conservado, no sé cómo le han hecho, pero los han conservado. Se supone, quién sabe si sea cierto, ¿no? Pero se supone que son los olivos del monte de los olivos donde estuvo Jesús. Ahí en Getsemaní pasó por una prueba terrible, pero ahí venció. Venció en Getsemaní, molino de aceite. Y la segunda prueba fue la cruz, pero como ya había vencido en Getsemaní, pudo soportar la cruz de una manera heroica, tremenda, porque incluso dio las 7 palabras. ¿Se acuerdan cuál fue la primera palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y otra de las palabras fue esta: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Qué persona, estando en un hospital con oxígeno, con terapia intensiva, porque estás grave, te puedes estar acordando de los demás, no te interesa, estás pensando en ti? Pero él había vencido en Getsemaní, y como ya había vencido en Getsemaní, pudo vencer el sufrimiento en la cruz. ¿Sabe qué quiere decir la palabra cruz? Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. ¿Pero qué quiere decir la palabra cruz? Quiere decir vergüenza.
quiere decir rechazo, quiere decir morir a ti mismo. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra cruz? Vergüenza. Vergüenza de ser cristiano. Porque cuando la gente sabe que eres cristiano, ¿a poco dicen, ay, qué bueno que te hiciste cristiano? ¿Qué te dicen cuando te haces cristiano? Brinca para atrás. ¿A poco eres bien recibido cuando tu familia sabe que eres cristiano, te haces cristiano? No. Dicen que eres un espécimen raro. Eso es tomar la cruz, sufrir vergüenza por causa del Evangelio. Eso quiere decir cruz, vergüenza, rechazo, persecución, morir a ti mismo, morir porque ya no haces las cosas que hacías antes. Eso quiere decir la palabra cruz, amén. Está en la hora de la prueba, estaba sufriendo como hombre, no como Dios, porque se despojó. Fue en un monte donde el Señor muere. Él experimentó el sufrimiento para conocer nuestro sufrimiento. Fue tentado para conocer nuestras tentaciones y comprendernos y compadecerse de nosotros. Experimentó la ausencia de Dios en la cruz para entenderte cuando dices, ¿dónde está Dios? Fíjense que una de las palabras de Jesús en la cruz fue esta, el Salmo 22, versículo 1, ¿qué dice? Dios mío, ¿qué más? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? ¿Por qué repitió el Salmo 22, que es un salmo profético acerca de los sufrimientos del Mesías? ¿Por qué lo repitió? Les voy a decir por qué. Porque cuando tú estés en un grave sufrimiento, los judíos lo saben, me lo han enseñado a mí, que cuando tú estés pasando por un problema, una enfermedad, toma uno de los salmos de la Biblia y repítelos para que encuentres consuelo de parte de Dios. Amén. ¿Está bien? Los judíos tienen salmos para diferentes problemas y enfermedades de su cuerpo. Jesús como judío lo sabía muy bien y comenzó a repetir el Salmo 22 que habla acerca de sí mismo, pero que le estaba dando consuelo en ese momento. Cuando estés en un problema fuerte, difícil, agarra tu Biblia, el libro de los Salmos y comienza a repetirlos. No es nada mágico, es simplemente Dios hablando a tu corazón a través de su palabra, para consolarte, para darte fuerzas, para que salgas adelante, para que no te quedes postrado. Increíble el Salmo 22. Dios mío, no fue un grito de desesperación. Fue un grito de victoria. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Clamo a mí, clamo y no me escuchas, Señor. ¿No te ha pasado lo mismo a veces? ¿Alguna vez has dudado de Dios? Y decir, ¿dónde estás, Dios? No te escucho, no te siento, ya no te siento. Hay personas que dicen, yo ya no siento a Dios. ¿Tienes que sentir a Dios para saber que Dios está contigo? No, porque la palabra de Dios dice, más bienaventurado aquel que sin ver, cree. No necesitas sentir para creer. Primero cree, después vas a sentir. Y aunque no sienta a Dios, yo seguiré creyendo en Él, porque no es necesario sentirlo. ¿O si es necesario sentirlo? A veces no. A veces sentimos la ausencia de Dios y Jesús la tuvo en la cruz. ¿Y por qué la tuvo? Para comprenderte que a veces tú también sientes la ausencia de Dios y dices, ¿dónde está Dios? ¿Se te ha muerto algún ser querido y has dicho, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios lo permitiste? Si amaba tanto a mi papá, a mi mamá, a mis hijos. ¿Por qué? Bueno, hubo alguien que lo entendió. A veces yo me preguntaba, ¿por qué Jesús, dice la Biblia, está sentado a la diestra del Padre? ¿Por qué Jesús está sentado a la diestra del Padre? Así dice la Biblia, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí se está escuchando bien? ¿Se escucha bien ahí atrás? ¿Por qué Jesús se sienta a la diestra del Padre? Les voy a decir por qué.
Porque un hombre semejante a nosotros, igual a nosotros, que tuvo hambre y sed y sufrió, o sea, hubo una persona como tú y yo, de carne y hueso, que nos representa en el cielo para interceder por nosotros y decirle a Dios, ¿sabes qué? Dios, comprende a Israel, la riega muchas veces, pero Israel, es que aquí hay varios Israel. No es muy buena gente, se ve buena gente, pero por dentro todavía tiene su carácter. Digo, no Israel, no estoy hablando de Israel. Hay un hombre que nos representa a todos los seres humanos, porque se hizo hombre como nosotros, sintió hambre y sed para entendernos y comprendernos. Por eso usted no debería sentirse condenación y decir, no, yo era cristiano, ya no lo soy, porque es que ya cometo muchos pecados. Pues pídele perdón a Dios y levántate, porque hay alguien interesado en nosotros, que intercede por nosotros a la diestra del Padre, que está orando y comprendiéndonos y amándonos a pesar de nuestras flaquezas. Oh, qué hermoso es Jesucristo. Amén. Vea, qué hermoso es Jesús. Getsemaní quiere decir molino de aceite. Y es que en ese lugar Jesús comenzó a ser molido por nosotros. ¿Quieren poner la siguiente, por favor? Getsemaní quiere decir molino de aceite. Y es que en ese lugar Jesús comenzó a ser molido por nosotros. Ese lugar estaba en un monte, y fue en un monte donde Dios le habló a Moisés y le dio la ley. Fue en un monte donde Cristo llamó a sus discípulos, donde predicó el sermón del monte. Fue en un monte donde se transfiguró, y fue en un monte donde fue crucificado. A ese lugar se lleva a 3 de sus discípulos, los mismos que fueron testigos en su transfiguración, y se los llevó para que fueran testigos de su profunda tristeza. ¿Por qué padece Jesús siendo un hombre justo? Porque Él nos quiso poner el ejemplo que sí podemos vencer el sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Lo voy a volver a repetir, El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Todos padecemos, todos tenemos algún dolor, pero decidimos si seguimos en el dolor o nos levantamos. Amén. Porque Dios puso en nosotros la capacidad de vencer el dolor. A todos los seres humanos, la capacidad de volvernos a levantar, aunque estemos caídos. Todos los seres humanos, queridos amigos. Todos, no importa si son cristianos. Dios puso dentro del ser humano la capacidad de volverse a levantar después de un fracaso. No importa si es cristiano o no es cristiano, judío, musulmán, no importa. ¿Cuánto más nosotros que conocemos a Jesús tenemos el poder y la capacidad para volvernos a levantar después de un fracaso? ¿A poco no? ¿Cuánto más? No se sienta condenado. No diga, es que me divorcié, ya me separé, ya me dejaron. No diga eso. Gloria a Dios, vendrán días mejores. Amén. Usted no ha fracasado, es solamente una experiencia. Tú no has fracasado. Es solo una experiencia. Así que vuélvete a levantar. Es que ya me dejaron. Es que ya se fue. Hay personas que lo siguen repitiendo con mucho dolor toda su vida. No, por favor, ¿qué pasó? Ya no deja eso. Se lleva a 3 de sus discípulos para ser testigos en Getsemaní.
ser testigos de lo que iba a suceder en ese momento. Getsemaní es ahora sede del templo de todas las naciones, mandado construir por Helena, madre de Constantino. Hasta la fecha existe el templo de todas las naciones. Lo construyó Helena. En la iglesia siríaca, en la iglesia oriental, Helena es considerada la hicieron santa a Helena. Santa Helena le llaman. Pero bueno, vinieron los musulmanes y destruyeron el templo, pero fue vuelto a construir, fue reconstruido otra vez. Y este último, 1980, 70, algo así, no me acuerdo ahorita en este momento el templo, que fue reconstruido y fue reconstruido por varias naciones de todo el mundo, como un recuerdo de que Jesús estuvo ahí donde se supone que estuvo Getsemaní. 8 Olivos todavía hasta la fecha están como para recordarnos el sufrimiento de Jesús. Fíjense, queridos amigos, dice la Biblia que cuando Él estaba en Getsemaní salió sangre mezclada con su sudor, ¿se acuerdan? Pero Getsemaní, que hace una referencia al aceite con el olivo, es una de las bases de alimentación del pueblo judío. El olivo, se hace el aceite, se usa para muchas cosas, pero una de ellas, el aceite se usaba para ungir a los enfermos, para ungir a los sacerdotes, a los rabinos, para el ministerio. Por eso nosotros tenemos 2 sacramentos. La iglesia cristiana, después de la Reforma Protestante, después del siglo XVII, solamente reconocimos 2 sacramentos. La palabra sacramento en latín quiere decir un pacto, como un juramento. En la iglesia antigua son 7 sacramentos. ¿Se los repito? No, ¿para qué? Ustedes ya, algunos se lo saben. ¿Cuáles son los 7 sacramentos? En la iglesia antigua, la iglesia latina, la iglesia griega no, la iglesia latina. Pero después del siglo XVII, los cristianos solo reconocemos 2 sacramentos: el bautismo y la Santa Cena. Así que cuando Jesús muere, sale no solamente sudor y lágrimas de su rostro, sino también aceite. Los 2 sacramentos. El agua, que es lo que sale también de su costado, y sangre, que es la cena del Señor. La cena del Señor y el bautismo, que son 2 acontecimientos importantes en la vida del cristiano. Así que hubo agua, sudor, y hubo sangre. Hubo aceite, el aceite del Espíritu Santo. Agua, sangre, aceite. Tiene un simbolismo profundo en nuestra redención. El aceite que simboliza el Espíritu Santo. Cristo parecía que no quisiera rendir su voluntad al evento final. Sin embargo, Él nos ha enseñado en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Muchas veces pensamos que Dios es injusto. Les voy a contar un pequeño testimonio. Mi hija, la más pequeña, no, la segunda, se llama Damaris. Cuando era bebita, se puso muy grave. Y los médicos decían que no había que hacer ya nada en ella. Nosotros estábamos muy tristes porque sabíamos que podía en cualquier momento morir. Estaba grave. Entonces mi esposa le dijo a Dios: Señor, ya saben cómo somos los seres humanos. ¿Por qué, Señor? ¿No? Yo como, no sé por qué, pero yo le dije: Señor,
La tomé en mis manos una madrugada, una mañana. Le dije, Señor, si te la quieres llevar, llévatela. Y si la quieres dejar, déjala. ¿Y qué quieren lo que pasó? ¿Mande? Pues es la que cantó ahorita. No te aferres, no te aferres. Por eso Jesús dijo en Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Yo he ido a visitar a personas que están ya para morir. Jóvenes, grandes, personas maduras, de todos. He estado en los momentos cuando ya están por morir. ¿Saben lo que yo hago? Los unjo con aceite. No son los santos óleos, ¿eh? ¿Saben cómo los unjo? Los unjo en las manos, los pies, porque Cristo fue herido en las manos, en los pies y en el costado, y entonces hago lo mismo. Los unjo en las manos, los unjo en los pies, en el costado y aquí, con aceite. ¿Y saben qué pasa? ¿Qué creen lo que pasa? Algunos Dios sana, otros no. No, en serio. Otros se mueren, pero ya los preparé. Amén. Y les digo algo a las familias, ¿sabes qué? Ya no te aferres a él o a ella. Dile, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, en ese momento el diablo se retorció. Porque él quería vencer a Jesús. Y sabes que muchas veces el diablo quiere vencerte. Pero tú tienes la respuesta y dices, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando estés en una situación tan difícil, donde ya no encuentres salida, déjate vencer. Ya vence tú, ya déjate vencer. Ya. Y dile, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Gloria a Dios. Amén. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. ¿Sabes que un hombre que se le quemó su laboratorio, un gran inventor, más de $3 millones, o no sé cuántos millones, 10, no sé, muchos millones de dólares se quemaron en su laboratorio? Sus hijos, él tenía como unos 60 años de edad, un científico, un inventor. Fue a su laboratorio, que había sido quemado todo. Un inventor muy famoso. Fue temprano y vio todo quemado. Se había destruido su laboratorio. Pero dijo una frase. ¿Saben cuál fue la frase? Volveremos a empezar. ¿Qué vas a hacer tú cuando venga un desastre y tu casa quedó destruida? No sé, suceden cosas terribles. ¿Qué vas a decir? Un divorcio, una separación, un hijo rebelde, no quiere entender. Estás orando y no quiere entender. Un fracaso, te quedaste sin empleo. No tienes empleo, no tienes dinero. ¿Qué vas a hacer, hermano? Volveremos a empezar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a decir? Volveremos a empezar. Porque Dios puso en nosotros la capacidad de volvernos a levantar. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué increíble. Entonces, dice la Biblia, en contraste con ahorita les digo lo que dice la palabra de Dios, en contraste con el sufrimiento de Cristo, si darse cuenta de la lucha del Maestro, porque aún un ángel vino a reconfortarlos, los discípulos estaban adormilados. Dice la Biblia, ¿no? Que cuando vino Jesús, los encontró así como, pues cómo no, pues imagínense nada más, habían estado luchando junto con el Maestro, ¿no? Imagínense, estaban cansados, por supuesto.
Dice la Biblia que los encontró y 3 veces les dijo, no pueden velar conmigo ni una hora. Se los dijo 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque 3 veces Pedro lo negó. Pero cuando Jesús resucita de los muertos, se les aparece a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, y tiene un diálogo con Pedro. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Pedro? ¿No? Piedra, porque no entendía. No, la palabra, perdón, Pedro quiere decir piedra, claro, roca, Petra. Pero el nombre de Pedro es griego, Petra. Pero su primer nombre, ¿se acuerdan cuál fue el primer nombre de Pedro? ¿Cuál era su nombre anterior? ¿Cuál? Simón. ¿Sabe qué quiere decir Simón en hebreo? Se los voy a enseñar. Quiere decir bejuco. Bejuco. Eran unas plantitas que se daban en las orillas de los ríos, en el oriente, largos, y que con cualquier viento se movían. Por eso Dios le cambió el nombre de Simón por Pedro. Porque sabes una cosa, Dios no quiere que seas llevado por cualquier viento de doctrina. Que no creas a todo lo que te dicen en las redes sociales. Porque tú no eres Simón, tú eres Pedro, roca, firme, has creído en Jesús. Es tu fundamento. No te dejes mover por lo que dice la gente, por lo que dicen las redes sociales. No eres Simón, eres Pedro. Cuando llegas a tu casa, ¿cómo te llamas? Pedrito. Y las mujeres, Pedrita. No han podido velar conmigo ni una hora, le dijo Jesús. El espíritu está presto, les dijo Jesús, pero la carne es débil. Había una lucha tremenda. ¿Sabes una cosa? Cuando comienzas a orar y decides orar, por favor quiero que lo entendamos hoy, que lo comprendamos. Cuando queremos orar, el infierno se opone a tus oraciones. Porque sabe el diablo que cuando tú oras puedes cambiar las circunstancias aún históricas de esta nación. Ay. ¿Sí o no? El diablo le tiene temor a la gente que ora y que se levanta todas las mañanas, en las madrugadas a orar. Porque es la manera en que nosotros vencemos las circunstancias, los problemas y las enfermedades orando. Por eso Jesús se puso a orar agonizando y un ángel del Señor vino para consolarlo. ¿A poco no? ¿No te vas a levantar a orar desde mañana temprano? ¿Sabes una cosa? Que tú puedes cambiar las circunstancias de nuestra nación en lugar de estar criticando al presidente. Mejor ora por él. Mejor dile, Señor, lo pongo en tu altar para que lo bendigas. O en lugar de estar criticando a cualquier otra persona, ver los defectos de la gente, mejor bendícelo. ¿Sabes qué quiere decir la palabra elogiar? Hay personas que llaman eulogio, ¿no? Eulogio, es decir, algunos dicen eulogio, no, es eulogio. La palabra eulogio en griego, logos, quiere decir bien. Tienes que aprender a decir bien, elogiar a los demás, siempre. Oye, qué bien te ves. Y va a decir la persona, ¿verdad que sí? Porque siempre nos critican y nos dicen las fallas que tenemos. ¿Por qué no elogiar? Cuando tú ores a Dios, comienza a elogiar esta nación, comienza a bendecir esta nación, comienza a bendecir a los gobernantes, comienza a bendecir a tus amigos, en lugar de quejarte de tu patrón, decir, ay, es un gruñón, ay, no lo aguanto. Mejor bendícelo.
Puedes cambiar las circunstancias de esta nación, de tu ciudad, de tus familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, cuando comienzas a tener buenas y lo veas. Cuando tus hijos no quieran entender, sean unos rebeldes y lleguen en la noche, no les digas, mira nada más, mira, ya me tienes harto. Dile, qué bueno que llegaste. Y por dentro sabes que te lleva el tren, ¿no? Pero ¿cómo has estado? Ven, quiero hacer una oración por ti. Que Dios te bendiga, hijo. ¿Sabes una cosa? Si tu hijo es rebelde y no quiere entender, ten mucho cuidado. En las noches, ve y unge su almohada con aceite. No, 1, 2, 3, ni aceite cártamo. No. Compra aceite de olivo, haz una oración por el aceite de olivo, conságralo a Dios. No me lo traigas a mí porque no soy sacerdote, ¿eh? Digo, tú ora por él. Conságralo a Dios. Vas a tomar un poquito y vas a poner en las almohadas y dile, Señor, que los sueños de mi hijo sean los sueños de Dios. Amén. Poquito aceite, ¿eh? No. Porque si va a decir, ¿qué hora? ¿Qué pasó, mamá? ¿Una limpia o qué? ¿No? O sea, poquito aceite. Así poquito con un poquito. Señor, que los sueños de Dios, que los sueños de mi hijo sean los sueños de Dios. Que los sueños de mi hijo sean los sueños de Dios. Que los sueños de mi hijo sean los sueños de Dios. Entonces, Jesús en Getsemaní venció porque oró. Él ya estaba acostumbrado a orar. ¿Cuántos de los que están aquí se van a comprometer conmigo a orar temprano? 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Bueno, a la hora, antes de cualquier cosa. ¿Sí? ¿Quieren levantar su mano? Yo me voy a levantar temprano a orar. Bueno, yo a las 5 de la mañana. ¿Ustedes a qué horas? A las 9 de la mañana. Ok, no importa. ¿Sabes por qué? Porque es la única manera que tú vas a vencer. La iglesia se levanta cuando comienza a orar. Cuando deja de orar, la iglesia se va para abajo. Pero cuando comienza a orar, comienzan a haber milagros en tu familia. De pronto las situaciones difíciles se hacen fáciles. Dios comienza a darte oportunidades que antes nunca, y te comienza a abrir las oportunidades que antes nunca habías experimentado. Comienza a orar temprano como lo hizo Jesús. Y se los dijo a sus discípulos, ¿no pueden velar conmigo 1 hora? Y sabes una cosa, a partir del primer siglo del cristianismo, las iglesias han hecho veladas de oración toda la noche. Las iglesias cristianas alrededor del mundo, nada más en la pandemia no, ahí sí. Pero ahorita que ya terminó la pandemia, la iglesia sigue orando, haciendo veladas de oración toda la noche. Lo sigue haciendo hasta la fecha. La iglesia de Jesucristo. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque tenemos vergüenza de que no nos vaya a decir, como le dijo a Pedro, no puedes velar conmigo tan solo 1 hora. Nos da pena. Creo que ya terminé. Vamos a quiero nada más leerle esto que dice aquí. Jesús les encomina diciendo, la carne es débil y el espíritu está presto. Aquí está Getsemaní. Y hoy quizás has pasado por tu Getsemaní personal. Todos los días luchando o sufriendo o desanimándote. ¿Quién ganará la lucha? La carne es débil, pero el espíritu está presto. Pero quiero que digas conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo puedes decir conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te dejes vencer. Lucha.
Siempre habrá soluciones a los problemas de la vida, pero tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Cristo, después de la lucha, baja al jardín para ganar una batalla que fue perdida en otro jardín llamado Edén. En el jardín muere la humanidad con Adán, y en otro jardín es ganada la batalla. En un jardín muere Adán, y el segundo Adán hay una victoria. Porque Jesús convierte la derrota en victoria, venciendo el pecado, la muerte, el diablo y el sufrimiento. Nada más quiero terminar con esto. Judas, uno de sus discípulos amados, la obra maestra de Dios, es deformado ahora por las envidias y por los pensamientos perversos. Y así como Judas se expuso a Satanás para traicionar al Maestro, así nosotros nos podemos exponer para ser usados por el enemigo, por el diablo. Porque la lucha está en la mente. Aquí está la lucha. Quiero terminar diciéndoles que un criminal mató a más de 20 jóvenes en los Estados Unidos. Y cuando fue sentenciado a la silla eléctrica, a morir con inyección letal, invitaron a los papás de estos jóvenes que él había matado para testificar en contra de él. Y todos dijeron: te odiamos, ojalá te pudras en el infierno. Y él estaba avergonzado, después de haber hecho aquel acto atroz. Pero uno de los padres cristianos, uno de los papás de los muchachos que él mató, se puso en el podio y dijo: tú me quitaste lo que más amaba. Siento mucho dolor, pero te perdono de todo corazón. ¿Quién cree que fue libre en ese momento? ¿El reo o el papá? ¿Quién fue libre? El papá fue libre. Y el reo siguió siendo esclavo de sus propios pensamientos e ideas. ¿Sabes una cosa? Ten mucho cuidado, porque tu mente puede ser un taller de Dios o un taller de Satanás. Y de pronto puede venir el diablo y te puede decir: deja a tu esposo, deja a tu esposa. Te puede decir eso el diablo. Y entonces dice: sí, ¿verdad? Merezco otra oportunidad. ¿A poco no dices? Ñaca, ñaca. Como las moscas. ¿Verdad que así dice? Merezco otra oportunidad. Si todavía estoy joven. Son pensamientos de Satanás. ¿Por qué no luchar? ¿Por qué no luchas mejor? Si ya no se puede, pues ya no es posible. Claro, hay cuestiones donde ya no es posible, pero hay cuestiones que todavía se pueden salvar. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Así que si el diablo viene y te dice: pues quédate con los cambios, si te vas a ser esa agente viajero y te vas a algún lugar como hombre y tienes una oportunidad con alguna chava, viene el diablo y te va a decir: pues uno al año no hace daño. Pues qué, aquí nadie te está viendo, no pasa nada. Nadie te está viendo, Dios te está viendo. Son mentiras del diablo. ¿Sabes qué hay chavos en día de hoy que les gusta el fentanilo? Les encanta el fentanilo. Ustedes saben que el fentanilo acaba con las neuronas y con todo. Ustedes lo saben.
Pues los chavos saben que les hace daño, pero viene el diablo y dice, nada más una probadita. ¿A poco no? Poquito no te hace daño, nada más pruébala para que veas, para que seas aceptado con los cuates. ¿Sabes que esos son pensamientos del diablo? El diablo nunca quiere lo mejor, claro, porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Y siempre te va a decir, nadie te está viendo, es el diablo. Cuando dices una mentira piadosa, es el diablo. Cuando tomas decisiones que pueden afectar tu futuro, tu familia, es el diablo. No permitas que el diablo anide en tu mente y en tu corazón, porque te puede destruir. Dile, no, yo tengo la mente de Cristo y no voy a permitir que el diablo venga y ponga ideas en mí. Así que, diablo, en el nombre de Jesús, vete de mi mente. ¿Me explico? Cuando sepas que es algo que te está dañando, que te puede dañar, dile, diablo, vete en el nombre de Jesús. ¿Me explico? Quiero que levantes tus manos. Dile, Jesús, perdona mis pecados. Perdóname. Dame un corazón nuevo, una mente nueva, una vida nueva. Pensamientos de paz, pensamientos de amor, pensamientos de reconciliación, de restauración, de sanidad, pensamientos para mi bien, para mi futuro, pensamientos que te glorifiquen. No permitas y no dejes que el diablo venga a mi mente y a mis emociones y me engañe. No lo permitas, Señor. Sana mi corazón, sana mis heridas, restáurame, restáurame, Jesús, restáurame. Y si alguna persona nunca le ha abierto su corazón a Jesús, y en esta mañana usted sabe que necesita tener ese encuentro con Jesús, diga conmigo en voz alta, Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón para que entres. Entra a mi corazón, perdona mis pecados, dame un corazón nuevo y dame una vida nueva. Me arrepiento de todas las cosas malas que hice en el pasado. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Amén.